Bendecidos sean todos ustedes. Les habla su servidora Lucía Magdalena de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes en Henderson, Carolina del Norte. El curso que estamos tomando ahora es Conociendo a Dios, y esa es la segunda parte. Este curso va dirigido a aquellas personas que no conocen a Dios, a aquellas personas que creen conocer a Dios, pero que en realidad no lo conocen porque no conocen lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Déjenme decirles que yo era una de esas personas. Yo desde muy joven comencé a buscar a Dios y yo era de las personas que creía que había muchos caminos para llegar a Dios. Hasta que yo conocí la Biblia, entonces fue que comencé a conocer a Dios. Vamos a orar para comenzar esta segunda clase. Te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, te pedimos que seas tú en este tiempo que vamos a tener, hablando, que seas tú tocando los corazones de todos aquellos, Padre, los que dicen que te conocen, los que te conocen, los que no te conocen, Padre. Todas aquellas personas que necesitan de ti, Padre. Yo en este momento te clamo para que tú toques sus corazones, Padre, y que esta clase, Padre, sea de bendición para todos ellos, para todos nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo, Yahshua HaMashiach, hemos orado. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos hablando la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando acerca de qué es la Biblia. Dijimos que la Biblia es un libro o es una compilación de 66 libros que fueron escritos en un transcurso de 1500 años por 40 autores. Entonces vemos que si la Biblia es un libro que se escribió en un transcurso de 1500 años, es un libro que merece ser leído y reconocido. El propósito de la Biblia, de este libro, es que nosotros podamos conocer a Dios. Dijimos la clase pasada que la Biblia habla de un Dios y que ese Dios es el que creó los cielos y la tierra. Vimos que este libro, aun cuando fue escrito por 40 autores, todos ellos hablan de la misma manera del mismo Dios. Y dijimos que esta Biblia está formada de 66 libros. Cada libro tiene diferentes capítulos y cada capítulo tiene versículos. Y dijimos que cada versículo de la Biblia se explica a través de otros versículos. Vimos la clase pasada que un versículo que fue Génesis 1:2 se explicaba con otro versículo en Jeremías. Llegamos a la conclusión que hablan de la misma manera tanto en Génesis como en Jeremías acerca de la tierra, de las tinieblas y del desorden. ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces vimos claramente cómo sí la Biblia habla de una manera consistente, aun cuando el autor, por ejemplo, como fue en el libro de Génesis, Moisés vivió en el año 1400 antes de Cristo y Jeremías vivió 700 años antes de Cristo. Entonces, aunque hay una diferencia de 700 años, ellos hablan de la misma manera. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que a través de su Espíritu Santo inspiró a esos 40 hombres a escribir la Biblia, que es la palabra de Dios. Y es por medio de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios. Esto se los dice una persona que durante muchos años buscó a Dios y creía conocer a Dios, que soy yo, pero que cuando yo conozco la palabra de Dios fue cuando yo comencé
realmente a conocer a Dios. Entonces, dice la misma palabra de Dios que este evangelio se va a predicar a través de testimonio, y es por eso que yo hablo de mi testimonio, de lo que pasó en mí, sí, de lo que era yo, que no conocía a Dios, aunque decía que lo conocía, pero que es a través del libro que se llama la Biblia que lo conocemos. Vimos también la clase pasada que Dios es un solo Dios, pero tiene tres personas. Quiero corregir, yo dije personalidades, pero no son personalidades. Es un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto lo vemos, estas tres personas las vemos descritas en algunos versículos de la Biblia. Hay un versículo que se habla mucho, que es Mateo 28:28, y que dice que a todos los que se les predique este evangelio, también se les va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla de esas tres personas de Dios. Vimos que en este tiempo estamos en tiempo de restauración. ¿Qué es restauración? Corregir algo que estaba mal. Entonces, cuando se hizo la traducción del hebreo, del arameo al griego, se hicieron unas traducciones de los nombres de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y fueron traducciones que no tenían que hacerse, porque lo explicamos la clase pasada, que nosotros no podemos traducir los nombres cuando hacemos una traducción de, por ejemplo, del idioma inglés al idioma español, o del idioma español al idioma inglés, o de cualquier idioma a otro idioma. Entonces vimos que en estos tiempos ya están saliendo las Biblias que están restaurando, por ejemplo, los nombres que fueron traducidos erróneamente y que no tenían que haber sido traducidos. Así es de que estuvimos viendo cómo se llamaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé si se alcance a ver los letreros. Voy a traer unos letreros más grandes la próxima clase para que podamos ver cómo es que se escribe el nombre del Padre, que es Yahweh. Si lo alcanzan a ver, lo voy a acercar un poco. Dice Yahweh, sí, y es una YHWH, así se dice, se escribe Yahweh. Ahora, vemos que el nombre de Jesucristo es Yahshua HaMashiach, que quiere decir Jesús el Mesías, así fue traducido, Jesús el Mesías, pero que debe de ser Yahshua HaMashiach, perdón. Y lo que es el Espíritu Santo, que es Raha Kadosh, o si le queremos decir más familiarmente sería Raha Kodi. Bueno, yo voy a estar usando los nombres ya restaurados, los nombres correctos, los nombres que fueron en hebreo. En las primeras clases voy a estar usando el nombre de Yahshua HaMashiach y voy a estar nombrando Jesucristo. Pero conforme vamos avanzando en las clases, yo voy a dejar de estar usando el nombre que fue traducido. Igual cuando se hable del Padre, o el nombre del Padre, que la mayoría de las Biblias dicen Jehová, y algunas Biblias dicen, no dicen Yahweh, dicen Yahvé. Entonces tampoco ese es el nombre. Voy a decir Yahweh, y cuando sea el Espíritu Santo vamos a decir también Raha Kodi. Y ya conforme vayamos nosotros avanzando, voy a irles diciendo Raha Kodi, Espíritu Santo, o el Padre Celestial, que es Yahweh. Ahí sí no les voy ahí les vamos a ir diciendo, para que entonces
nos vayamos familiarizando con los nombres en hebreo, los nombres de las 3 personas de Dios en hebreo. Eso es muy importante porque ya las Biblias están siendo restauradas, ya hay muchas versiones que ya tienen el nombre corregido. Entonces es muy importante que ya ahora que estamos comenzando nos familiaricemos con los nombres en hebreo, qué es lo correcto que tenía que haberse hecho. Bueno, otra de las cosas que vimos la clase pasada fue que Dios tiene 3 atributos, que Dios es luz, que Dios es amor y que Dios es espíritu. Y hay escrituras aquí en la Biblia donde nos dicen que Dios es luz. Tenemos la carta primera de Juan 1:5 que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vimos en el versículo primera de Juan 4:16 que dice que él es amor, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Vimos también que Dios es espíritu, dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, vemos que la Biblia nos dice que Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu. Eso fue una de las cosas que estuvimos viendo. En estas clases vamos a ir reafirmando cada uno de estos atributos de Dios y los vamos a ir cimentando en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir cimentando en la palabra de Dios? Todo lo que nosotros les vayamos enseñando tiene que estar escrito aquí en la palabra de Dios. Tiene que haber un versículo que nos hable de lo que yo estoy hablando. Porque como les dije al comienzo de esta clase, que es muy importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios a través de la palabra. Porque es a través de esta palabra, de esta Biblia, que es una compilación de 66 libros escrita en un transcurso de 1500 años por 40 autores, que nosotros vamos a poder conocer a Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntábamos cuando no conocemos la Biblia, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Y nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Y la manera en que podemos obtener las respuestas es a través de este libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso yo les puedo decir por mi experiencia que realmente nosotros, si no conocemos la Biblia, no lo conocemos a él. De verdad, esto es algo que yo les comparto, porque yo fui una persona que busqué durante muchos años a Dios. Yo lo comencé a buscar desde que tenía 14 años. Entonces, realmente yo busqué muchos años a Dios y creía conocerlo, pero no es así, no fue así, sino hasta que yo lo conocí, que ya fue cuando yo ya era una persona madura, ya tenía 40 años cuando yo lo conocí. Entonces podemos ver realmente, y yo les puedo decir por mi experiencia, que si no conocemos la Biblia, no lo conocemos a él. Imagínense, 1500 años para escribir este libro. Este libro fue el primer libro que fue impreso. Entonces vemos que solo la mano de Dios pudo hacer esto. Dios tomó a esos 40 hombres para transmitir a través de su Espíritu Santo esta palabra que viene directamente de Él. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a Dios a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, vamos a nosotros a comenzar a ver ahora en esta segunda clase lo más importante, una de las cosas muy importantes que a mí me ayudó mucho es poder entender que Dios es el creador, que Él creó
todas las cosas. Yo decía que sabía, pero yo no entendía esta parte que es muy importante. Miren, entender, vamos a ver qué significa entender. Entender es la capacidad de poder ordenar las ideas para poder distinguir lo que es bueno de lo que es malo, tomar una decisión buena, para tomar decisiones, para saber cuidarnos. Es muy importante poder entender, porque si nosotros no entendemos, entonces podemos tomar malas decisiones. Si nosotros no entendemos, podemos hacer cosas que van en contra de nosotros, cosas malas que van en contra de nosotros y ni cuenta nos damos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios a través de la palabra, que nosotros podamos entender, y entender es lo más importante, entender quién soy yo, entender quién es Dios, entender cómo es que yo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí ya empezamos a ver una cosa muy importante, que yo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ver por qué dije esto. Pero antes vamos a ver un versículo en un libro que se llama de Job. Ok, vamos a ver. Les he pedido que los que puedan, cuando tomen esta clase, tengan una Biblia en la mano. Vamos a aprender a manejar la Biblia. La Biblia, como les dije la clase pasada, tiene una parte que se llama contenido o índice. Y nosotros aquí buscamos el libro. El libro que vamos a ver ahora se llama Job. Vamos a irnos al libro de Job. En mi Biblia está en la página 713. Entonces nosotros buscamos la página, por ejemplo, en mi Biblia, el número 713, y llego al libro de Job. Ahora, el capítulo que yo voy a buscar en Job es el capítulo 37. Los capítulos en las Biblias están generalmente en un número grande. No sé si lo alcancen a ver, pero ahí está un número grande. Entonces, en el libro de Job, por ejemplo, yo voy a buscar el capítulo 37. ¿Sí? Aquí voy a buscar el capítulo 37. El libro de Job tiene 42 capítulos. Entonces vemos que cada libro tiene un X número de capítulos y cada capítulo tiene un X número de versículos. Los capítulos van a estar impresos en números grandes y los versículos van a ser números pequeños. Por ejemplo, aquí vemos, ya llegamos al libro de Job, ya llegamos al capítulo 37, espero que lo puedan alcanzar a ver. Bueno, aquí dice 37 en grande, y entonces yo me voy a ir a este versículo que es el versículo 19, ¿ok? Vamos a leerlo. Los que tengan Biblia lo van a leer conmigo, los que no tengan Biblia van a escuchar nada más. Dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que aprender a entender. Fíjense lo que dice este versículo. Dice: muéstranos qué le hemos de decir. O sea, muéstranos qué le tenemos que decir. Dice: porque nosotros no podemos ordenar las ideas. Nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces vemos que no podemos nosotros entender. ¿Se acuerdan lo que dije que significa entender? Entender significa la capacidad para poder ordenar las ideas. Entonces, dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces, las tinieblas son la ausencia de la luz. Si, por ejemplo, yo entro a un lugar a donde está todo oscuro,
por ejemplo, entro a una bodega oscura que esté en totales tinieblas, me va a ser muy difícil caminar por esa bodega. Quizás voy a tropezar o voy a andar con mucho cuidado a tientas, decimos, tocando, palpando, para no caer o para no tropezarme con algo, para no chocar o tropezarme con algo. Entonces vemos que las tinieblas no nos permiten ver las cosas, así como en el mundo natural, cuando un lugar está en tinieblas, yo no puedo caminar libremente, yo no puedo caminar seguramente porque sé que me puedo caer si está oscuro y yo no conozco el lugar, yo me voy con mucho cuidado. Entonces, de la misma manera, nosotros dijimos que somos un ser espiritual. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que Dios es espíritu y que también nosotros somos un ser espiritual? Lo dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:23 me dice que yo soy un espíritu, que todo mi ser está formado de espíritu, alma y cuerpo. Lo vamos a ir a ver. Es Primera de Tesalonicenses 5:23. Los que tienen su Biblia, váyanse a su índice y van a buscar Primera a los Tesalonicenses 5:23. Es un libro un libro de los pequeños que está en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos partes, que es el Nuevo Testamento, que fueron los escritos que se escribieron antes de Yahshua HaMashiach, antes de Jesucristo, y los libros que se escribieron a partir de la vida de Jesucristo o de Yahshua HaMashiach. Entonces, el libro de Tesalonicenses 5:23, fíjense lo que me dice. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo que quiero que veamos en este versículo que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces mi ser, yo soy un ser espiritual, tengo un ser natural y tengo una alma que conecta a mi ser espiritual con mi ser natural. Mi ser espiritual es para poder recibir las cosas espirituales, dijimos la clase pasada, que es para que yo pueda tener una relación con Dios, porque Dios es espíritu, ¿ok? Y mi cuerpo natural o mi ser natural es el que me ayuda a moverme, a poder moverme, a tener una vida en esta tierra que es un mundo natural, una tierra natural. Entonces vemos que nosotros somos seres espirituales. Yo soy un ser espiritual. Yo te invito en este momento a que tú pienses, wow, soy un ser espiritual. Yo les voy a decir una cosa. Yo nunca había sabido que yo era un ser espiritual hasta que yo vine y conocí la Biblia y pasaron algunos años para que yo pudiera descubrir esto, que yo era un ser espiritual. Entonces, el saber que yo soy un ser espiritual cambia muchas cosas en nosotros. Porque, por ejemplo, yo como ser natural tengo que comer, tengo que dormirme, tengo que asearme, bañarme, lavarme los dientes, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi ser natural. Bueno, cuando yo entiendo que también yo soy un ser espiritual, entonces, así como yo tengo una vida natural, tengo que tener una vida espiritual. Una vida, por ejemplo, de oración, es una vida espiritual. ¿Qué es una vida de oración? Tener tiempo para hablar con el Dios que nos creó, con el Padre Celestial. Entonces, aquí en Job 37 nos estaba diciendo que a causa de las tinieblas no podemos ordenar las ideas. Entonces, así como somos un ser natural, somos un ser espiritual que piensa, que razona, ¿sí? Hay un pensamiento, una manera de pensar, una mente en nuestra alma, ¿sí? Hay un corazón, una forma de tener conceptos internos de quién soy yo, cómo soy yo,
quién es mi Padre, cómo me relaciono con las personas, qué es nuestro ser espiritual, nuestro corazón interior, ¿sí? Que está en nuestra alma. Entonces dice que a causa de las tinieblas no podemos ordenar las ideas, no podemos entender. ¿Se acuerdan que ordenar las ideas es entender? Entonces, estas tinieblas que están hablando aquí no son las tinieblas que nuestros ojos físicos ven. No es de que no podamos ver en un lugar natural, sino es una cosa espiritual, es una luz espiritual. Dijimos que Dios, la clase pasada dijimos que Dios es luz, y esta luz es una luz espiritual. Dios es espíritu. Entonces esa luz que es Dios es una luz espiritual que viene a nosotros para que podamos entender, para que podamos ordenar las ideas. Y cuando podemos ordenar las ideas, podemos ver, esto es bueno, esto es malo, esto lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer, porque voy a tener consecuencias, porque no es bueno para mí que yo lo haga. Vamos entendiendo esta cualidad de Dios, de que es luz, es algo muy importante para nuestras vidas, porque hay veces que estamos en situaciones muy difíciles. Quizás nos sentimos rechazados, quizás tenemos problemas en el trabajo, quizás tenemos problemas familiares, quizás venimos de una familia desquebrajada, quizás venimos de un divorcio, quizás venimos de situaciones muy difíciles que hubo cuando nosotros éramos niños. Y entonces todo esto creó en nosotros muchas situaciones que hasta la fecha nos afectan, que hasta la fecha nos están afectando. Entonces por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando venimos a Dios, cuando buscamos a Dios, hagan de cuenta, en este momento Dios te está diciendo, mira, yo soy Dios, yo soy tu creador. Mira, yo he dado al hombre este libro que está formado de 66 libros para que ustedes me conozcan, para que ustedes sepan lo que es bueno, lo que es malo, para que ustedes entiendan lo que es bueno o lo que es malo para ustedes. Cuando este libro habla de algo que nosotros no tenemos que hacer, quiere decir que nosotros necesitamos ver qué hay de malo en nosotros para corregirlo, porque todo lo que hagamos malo van a venir consecuencias. Es algo que tenemos que entender muy, muy claro. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, venimos a la luz, y ya es una luz espiritual. Es una luz que nos ayuda a poder aprender a orar, a ordenar las ideas. Y cuando empezamos a ordenar las ideas, cuando empezamos a tener la capacidad para ordenar las ideas, entonces comenzamos a distinguir el bien del mal. Entonces cuando empezamos a ver lo que es bueno y lo que es malo, y hemos entendido, porque la luz de Dios viene para decirme, mira, por ejemplo, hay una escritura en Proverbios que dice que la vida o la muerte está en tu boca, en tus labios, en tu forma de hablar. Si dice, yo te digo que escojas la vida. O sea, si yo hablo palabras, mis palabras van a ser de vida o van a ser de muerte. Si yo digo no sirvo para nada, pobrecita de mí, o qué mal me siento, y yo estoy pensando solamente y diciendo cosas malas para mí, yo voy a tener una vida así mala. Pero si yo digo, hoy estoy conociendo a Dios, sé que Él es la luz, y yo te pido, Dios, que yo pueda conocerte, que yo pueda recibir esa luz que tú traes a mi vida, para que yo aprenda qué es bueno y qué es malo, para que yo pueda entender
lo que es bueno y lo que es malo, para que yo pueda tomar buenas decisiones. Déjeme decirle que muchas veces estamos en situaciones difíciles, nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Y quizás en algún momento de nuestra vida antes nosotros lastimamos o herimos a otra persona. Entonces muchas veces lo que nos pasa es consecuencia de lo que nosotros hicimos en otro momento de nuestra vida. Cuando no conocíamos a Dios, así me pasó a mí. Pero entonces cuando yo conocí a Dios, yo comencé a pedirle a Dios que me mostrara por qué estaba viviendo esta situación tan difícil. Y Él comenzó a mostrarme y me di cuenta que lo que me estaba pasando era consecuencia de lo que yo había hecho en otro momento de mi vida. Entonces cuando venimos nosotros a Dios, Dios es luz, la palabra dice que Él es luz, y es una luz espiritual, y aquí dice que nos ayuda, nos enseña, nos da la capacidad para poder ordenar las ideas, para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Créanme, se los digo por mi testimonio, por lo que yo he vivido, que muchas veces cuando nosotros no conocemos a Dios, si Dios es la luz y nosotros no conocemos a Dios, quiere decir que no tenemos la luz para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces cuando nosotros no conocemos a Dios, al verdadero Dios, al Dios de que nos habla esta Biblia, esta palabra de Dios, entonces nosotros estamos en tinieblas y entonces no sabemos ni lo que es bueno, no sabemos lo que es malo, no sabemos tomar decisiones, tomamos decisiones malas que van en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque como no conocemos a Dios y Dios es la luz, entonces estamos en tinieblas, entonces es esa luz, no estamos en esa luz que nos ayuda a entender las cosas, vamos a tomar malas decisiones, vamos a decir bueno a lo malo, vamos a irnos por caminos malos, creyendo que estamos bien. Yo se los digo por mi experiencia. Entonces este versículo de Job, donde dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces dice en el versículo que vimos que Dios es luz, dice, fíjese cómo dice, eso fue lo que vimos la clase pasada, dice, es primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Estoy anunciándoles en este momento. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, para poder yo entender qué es bueno, qué es malo, para poder distinguir el bien del mal, para poder tomar decisiones correctas, decisiones que sean de bendición para mí, yo necesito venir a Dios porque Dios es la luz y no hay tinieblas en Él. Entonces Dios es la luz, Dios es la misma palabra. Vamos a irnos a Juan para ver esto. En Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, los que tengan su Biblia se van al índice o al contenido, buscan el libro de Juan, está en el Nuevo Testamento, y ahí ven la página en donde está Juan, y entonces buscan por página el libro de Juan. Yo estoy buscando aquí en mi Biblia el libro de Juan, yo ya no uso el contenido, el índice, porque como ya sé dónde están los libros, entonces ya me puedo mover. En los libros, si ustedes comienzan a buscar así con el índice y se empiezan a familiarizar con los libros, entonces ya después también van a buscar los libros sin necesidad de irse al índice. Bueno, dice en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí vemos que el verbo es Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Esta es la palabra. Este es el verbo. Ahora vamos a ver una cosa. Dice ahí mismo en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? El mismo Yahshua HaMashiach, Jesucristo, Jesucristo, o en hebreo Yahshua HaMashiach. Él fue el que se hizo carne. Entonces ese verbo, que es el mismo Dios, que es la luz, se hizo carne, es este. Esta es la palabra de Dios. Este es el verbo de Dios. Esta es la palabra, esta es la luz. Entonces, esta palabra es la luz que viene a nosotros para iluminarnos, para que podamos entender lo que es bueno y lo que es malo. Yo cuando no conocía a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, andaba en tinieblas. Sí, porque dice que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando yo no conocía a Dios, yo andaba en tinieblas. Entonces, yo no sabía entender, yo no podía entender qué es bueno, qué es malo. Tomé muy malas decisiones, luego vinieron las consecuencias. Entonces, en esta clase, que es la segunda clase, hemos entendido algo muy importante. Que Dios es luz, lo afirmamos, ya lo habíamos visto, y que necesitamos esa luz espiritual para poder entender, para poder ordenar las ideas, poder entender qué es bueno y qué es malo, para poder tomar decisiones. Es muy importante esta luz que es el mismo Dios para poder tomar buenas decisiones, para poder saber qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer. Entonces, el conocer a Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, es tan importante, porque les vuelvo a repetir, de verdad que cuando nosotros no conocemos a Dios, no hay luz en nuestras vidas, y entonces llegamos a estar en situaciones muy difíciles y decimos, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Pero es que esto no es justo, yo no sé por qué me pasa esto. Y lo que les puedo decir, que cuando nosotros venimos a Dios, que es la luz, entonces nosotros vamos a comenzar a aprender a entender, porque es la luz del mismo Dios la que viene a nuestras vidas, y entonces comenzamos a ver qué está pasando en mi vida y comenzamos a entender qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Entonces vemos que en Génesis 1:1, y ya con esto vamos a terminar, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que Dios creó todas las cosas y que Él es creador y que yo soy criatura. Fíjense con qué empieza este libro. Que nosotros podamos entender que si Él es creador, Él es el que manda. Él es el que sabe cómo me hizo, para qué me hizo, por qué me hizo, cuál es el propósito con el cual Él me creó. Entonces, esto es tan importante, entender, Él sabe todo de mí, Él sabe cómo me hizo, para qué me hizo, por qué me hizo, qué es lo que yo debo de hacer. Entonces, cuando nosotros lo buscamos a Él y venimos a Él, que es la luz, vamos a poder entender muchas cosas que necesitamos entender como seres humanos para tener una buena vida aquí en la tierra. Nosotros venimos para conocer a Dios aquí en la tierra. Es algo muy importante. Y es muy bello entender que Él es el creador, que yo soy criatura, que Él es el que manda y yo soy el que tiene que obedecer, que yo lo necesito a Él. Eso es algo muy importante, que yo deseo que hoy
ustedes mediten en esta clase y piensen si ustedes necesitan a Dios. Yo sé que yo lo necesito y yo sé que todos los seres humanos lo necesitamos a Él. Porque Él es nuestro creador, Él sabe cómo nos hizo, para qué nos hizo, por qué nos hizo. Él sabe cuál es el propósito por el cual Él nos creó. Entonces, esto implica que Él es el que me creó y dice que Dios creó de la nada todas las cosas. Y lo que quiero es que nosotros entendamos que Él es creador, Él es el que manda, Él es el que tiene el sartén por el mango y yo soy criatura. Y yo necesito entender que yo tengo que vivir como Él quiere que yo viva para que yo tenga una buena vida aquí en la tierra. Yo quiero que ustedes sepan que Dios quiere que nosotros tengamos una buena vida aquí en la tierra. Dios nunca planeó un lugar de destrucción como se ha convertido hoy la tierra. Pero vamos a ver por qué es que hay tantos problemas en la tierra, en el mundo, por qué hay tanta desolación, por qué hay tanto desorden, por qué hay tanto problema. Eso lo vamos a aprender más adelante. Solo quiero que ustedes sepan que Dios es un Dios maravilloso y que Dios creó al hombre para que él tuviera una vida plena aquí en la tierra y que la única manera para tener una vida plena aquí en la tierra es viniendo a sus pies, es conocerlo a través de esta palabra que es la Biblia. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que inclinen su cabeza para hacer la oración final. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta clase. Te pido, Padre Santo, que podamos meditar en ese versículo 1:1 de Génesis que nos dice que tú eres el Creador, que tú eres el que sabe cómo nos creó, por qué nos creó, para qué nos creó. Y te ruego, Padre Santo, que nosotros podamos entender que tú eres el que manda, que tú eres soberano, que tú eres el Creador y que nosotros somos criaturas. Ayúdanos a entender, Padre, que si nosotros te conocemos a ti y somos obedientes, vamos a tener una vida plena, una vida llena de amor, de gozo y de paz. Y ese amor y ese gozo y esa paz, nadie más que tú no la puede dar. Gracias, Padre, por estas clases. Te pido que las bendigas y las prosperes y que bendigas a todos